Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la Fundación que nos haya vuelto a abrir las puertas de este espacio en esta semana tan especial para la industria editorial y para la innovación editorial. Como os decía Luis, la jornada de este año está dirigida al emprendimiento, innovación y financiación de los proyectos editoriales. Hasta ahora hemos estado trabajando siempre con temas transversales y este año hemos decidido que íbamos a intentar repensar, este año que es el 5º aniversario de Emprendilibro, repensar cuáles son las necesidades que una persona que está emprendiendo en el sector editorial puede tener. Como os decía, es nuestro 5º aniversario, lo vamos a celebrar con el último socio en incorporarse a Emprendilibro, que es la Feria del Libro de Madrid. Lo celebraremos el próximo martes a las 7:30 de la tarde en el Pabellón Bankia, en la Feria del Libro, donde haremos un recorrido por los más de 30 proyectos que han pasado por nuestro programa. Y no voy a quitar más tiempo, Hugo. Vamos a empezar con una mesa de proyectos editoriales que son emergentes pero que ya se han consolidado. Si no me equivoco, todos tenéis menos de 8 años, Libros del Caos, no estoy muy segura. Entonces son los supervivientes, son estos proyectos que imagino que cuando os dijeron, cuando contasteis que ibais a dedicaros al mundo editorial, os dijeron estáis locos, y resulta que no estáis locos y estáis aquí. Entonces, para no quitar el tiempo, empezamos con Silvia, que no sé dónde la tengo, Silvia Janoculant, que es la fundadora de Libracos, que es un atelier estudio que lleva fabricando mundos de papel desde 2008. Es encuadernadora artesanal de profesión, se formó en la Escuela Taller del Palacio Real de Madrid y en estos últimos años se ha especializado en trabajos relacionados con la ingeniería del papel, libros pop-up y móviles. Estos extraños y únicos libros le han llevado a trabajar con la HBO, con la Casa de Su Majestad el Rey, entre otros. ¿Empiezas con el vídeo o con la presentación? ¿Con qué? Con la presentación. Pues... Bueno, ahí está. No sé. Sí, la verás aquí, ahora la pondrán aquí. Soy muy analógica, así que me vais a... No, esto es, ya la tienes. Bueno, Enar ha dicho todo lo que es Libracos, así que genial, porque me cuesta muchísimo explicar siempre lo que es Libracos, porque es una cosa que ha ido... Uy, le he dado algo, perdón. Es una cosa que ha ido cambiando mucho en el tiempo. Entonces se me ocurrió, porque claro, y tenía que explicar lo que era, mirar en la RAE. Nunca se me había ocurrido en 11 años mirar lo que significaba libraco. Y me encontré esta sorpresa. Uy, esto no. A ver. ¿Se avanza así? Bueno, os voy a poner un vídeo y así lo veis. Gracias. No quería poner eso, pero ¿cómo sé? Eso es lo que quería poner. Bueno, este libro ya os lo explico, es un libro circular que hicimos de 60 centímetros, luego hicimos una réplica de 40. Digo hicimos porque a veces hay gente en el taller ayudándome, ¿vale? No porque esté loca y hable, no sepa en qué momento estoy. Entonces, este fue un libro que se tardó en hacer como 7 meses o algo así, porque había que calcular todos los pesos de los papeles. Pero bueno, luego os cuento más. Ese es como el libro más grande, el libraco más grande. Pues lo que os decía, que se me ocurrió mirar en la RAE lo que significaba libraco y me encontré esto. Después de 11 años me he dado cuenta que hago libros despreciables. O sea, es algo que no llego a entender. Y entonces hemos empezado, porque tenemos un taller al lado de Google, no sé si sabéis dónde está, al lado del campus. Hemos puesto un buzón de sugerencias porque escribía a la RAE a decirles, ¿pero qué invento es este? ¿Cómo que libros despreciables? O sea, ¿no? Y me dijeron, pues hay un buzón de sugerencias digital en el que puedes mandar nuevas acepciones para las palabras. Entonces hemos puesto un buzón, hoy he traído uno portátil, ¿vale? Un mono, para que luego, después de que veáis lo que hacemos, propongáis palabras para que le enviemos a la RAE, pues para no seguir haciendo libros despreciables, sino que ponga libros raros, curiosos, grandes, no sé, lo que luego se os ocurra, ¿vale? Voy a seguir a ver si consigo. Ahora.
Os voy a enseñar algunos de los trabajos para que se os ocurran palabras, ¿vale? Esto lo hicimos en Navidad. Muchas veces somos solo mano ejecutora y otras veces también creamos ideas. En este caso me dieron un cuento de media hoja y tuve que inventarme algo. Era un evento súper especial en el Teatro Real para muy poquita gente y inventé hacer un libro, porque había muy poquito texto, hacer un libro en forma de estrella, ya que trataba sobre un mago, y lo que tiene es un juego de sombra súper bonito, que ahí claro no se aprecia, que es la sombra del papel, lo que va impreso y lo que se proyecta con el troquel. Al final es una edición de un libro, bueno, está estampado, hay que troquelar, pero es una edición sencilla, con muy poco cuento y que queda muy espectacular. Estos son trabajos, normalmente nos piden trabajos también para la gente que se presenta a premios, para los premios Laus, porque claro, al final ejecuto cosas que son digitales. Entonces hay muchísimo trabajo de esto porque la gente lo necesita tener físico. Entonces esto es uno de los trabajos que ganó los Laus. Esto tendría que venir David, el diseñador, a explicarlo. En este caso solo ejecuté. Este también es un trabajo de ejecución de una marca de moda que presenta los catálogos así. Esto es un libro normal, porque también hago libros normales, aunque la gente no lo crea. Muchas cosas de promociones, pues eso, para marcas grandes, marcas pequeñas que luego se producen. Hacemos muchas cosas que es un poco triste, pero luego se industrializan en China, porque aquí no se puede hacer, aquí cuesta más el papel y la impresión que lo que cuesta ya hacerlo todo. Pero sí que hago muchos prototipos, sobre todo con una agencia suiza, hago un montón de prototipos. Caja recetaria para Ferran Adrià, para el museo, y hicieron un vídeo para Paramount Channel. No todos son libros, ¿no? Estos son unas promociones y una publicidad que hizo el Ayuntamiento de Madrid cuando hubo unas jornadas con el Ayuntamiento de París. Hicimos un picnic editorial, llevaba un móvil que luego montabas de los edificios emblemáticos de Madrid y de París que se habían hablado en las jornadas, y también es muy sencillo, lleva un plegado cartográfico. Al final es un poco adecuar las circunstancias y el contenido que hay a algo que sea vistoso, pero tampoco sea muy costoso, porque nadie tiene dinero nunca. Juegos de mesa también hacemos. Sí, es entretenido también hacer juegos de mesa. Es que a mí me gusta mucho montar tapas, aunque sea una cosa como que nadie quiere hacer, a mí me encanta montar tapas. Entonces estas cosas se hacen en serie y me relajan. Otro prototipo para la agencia suiza de cosas de Bulgari, en pop-up, y llegó el tema que os he enseñado antes de las ingenierías en papel. Pidieron un libro Mediaset hace unos años, yo no tenía ni idea de hacer pop-up, lo descubrí haciendo los libros también. Fueron un infierno, creo que el peor trabajo que se entregó y quedó bien, pero el peor trabajo de mi vida, o sea, no sé ni cómo salimos de esta, pero aprendí un montón y al final he ido aprendiendo porque han ido saliendo más trabajos. Lo bonito que tiene es que van saliendo. Llevo 11 años y todavía no me ha dado tiempo a buscar trabajo, que este año he dicho a lo mejor ya hay que empezar. Estos son los que hicimos para el Banco Santander, que llevan una técnica japonesa, que el calibre del papel de los pop-up es menor que los de las tapas, que nunca había hecho. Me lo propusieron y la verdad que funciona muy bien. Son pequeños. Este es el de Mediaset, que fue un infierno. Estos son los de Kaiku, que los de Kaiku funcionaron muy bien. Este es un libro que estamos haciendo nosotros porque tenemos la idea de hacer un kit de libro pop-up, ya que la gente realmente montar libro entero es muy complicado y hay mucha demanda, y lo que no puedo, realmente la mano de obra como cuesta aquí, es imposible vender un libro hecho aquí a precio de un libro que hacen en China. Entonces estamos preparando un kit para que vengan los libros y tú mismo te los puedas montar, aprendas todas las ingenierías, vienen con unas fichas, y este es la historia de un pez que quería ser cantante, pero no os lo voy a contar porque espero que lo veáis por ahí. A ver si en tu librería lo vendemos. Ya que estamos. Y este es el libro circular que os he enseñado antes. Así que nada, espero que luego cuando termine me escribáis en papelitos que he tenido alguna sección más para mandarla a la RAE. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Silvia. Bueno, yo vengo a decir que Silvia está aquí porque soy muy fan de lo que hace, y la llevo siguiendo mucho tiempo y me parece espectacular. Entonces, en Emprendilibro, hace 2 años o 3 decidimos que la innovación no tenía que ir solo vinculada a lo digital, que la innovación podía venir también pues de procesos, de contenidos y, por supuesto, de innovación en papel. Hemos tenido algunos ejemplos y, bueno, creo que este es el mejor ejemplo de lejos, y la circunstancia de que el taller lo
lo tengáis enfrente del campus de Google. Es muy papel frente a lo digital y ahora, bueno, luego en el turno de preguntas entramos, pero me está comentando cómo incorpora elementos tecnológicos o relación con elementos tecnológicos en los libros. Luego en el turno de palabras. Vamos ahora con Alberto Sáez. Alberto es uno de los socios de Libros del Cao, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, librero frustrado, fotógrafo frustrado, editor de éxito. Su trayectoria profesional se ha centrado en la banca, donde ha hecho prácticamente de todo menos mandar. Ahora teníamos una startup aquí a punto, incluyendo montar marcos eléctricos y configurar alarmas. Actualmente compagina este sueño, que es Libros del Cao, con un empleo más modesto entre la tesorería y la contabilidad de una empresa del sector fotovoltaico. Alberto, cuéntanos. Bueno, buenos días, gracias a todos por estar aquí. Pues hace ya 8 años, exactamente por estas fechas, hace 8 años que se montó la editorial y efectivamente hace 8 años estábamos también ante el final del libro en papel, la revolución digital que nos iba a barrer a todos y estáis completamente locos, vais a montar una editorial ahora. Y bueno, pues sí, estábamos completamente locos y un poco ebrios cuando surgió la primera idea entre dos de mis socios, Álvaro y Emilio, en un festival de Benicàssim. Ambos habían ido a cubrir el evento para sus respectivos medios y cuando ya habían bebido más de 3 cervezas probablemente empezaron a hablar de libros, empezaron a hablar del tipo de literatura que les gustaba y que en España no había ninguna editorial que realmente publicara de forma sistemática periodismo narrativo. Evidentemente todas las editoriales han publicado periodismo, han publicado crónica, pero no había ninguna que lo hiciera de manera sistemática, que lo hiciera siempre. Entonces es la única innovación que aportamos, el decir vamos a publicar periodismo. A partir de ahí, por supuesto, todo el entorno estuvo relativamente en contra, no en contra, pero sí con esa se van a dar una hostia. Y efectivamente había hueco, que es lo que creo que es realmente importante de nuestra experiencia, ¿no? El encontrar un nicho al que poder dirigirte dentro del sector editorial y perseverar. A partir de ahí empezamos con un librito muy modesto que se llamaba El Monstruo, Memorias de un interrogador, en el que Pablo Pardo, que era el corresponsal en Washington del Mundo, contaba la historia de Damian Corsetti, que era un soldado norteamericano que había participado en torturas tanto en Afganistán como en Irak. Y cómo sus mandos y el ejército se había lavado las manos como diciendo que era cosa suya, que era un sádico, no que él obedeciera órdenes y que fuera algo sistemático que se hicieron. Ese era el primer libro que sacamos y desde entonces pues le siguieron pues hasta 79 que tenemos hoy y bueno, ha sido un camino bastante complicado, El sector del libro, los que lo conocéis, sabéis que se publica mucho, se publican muchas novedades cada semana, los libreros no tienen hueco en sus librerías para que los libros funcionen y lamentablemente el periodo de vida de un libro es cortísimo. Si no funciona las primeras 2 semanas, muy probablemente te lo van a devolver y va a estar viviendo el resto de su vida en el almacén del distribuidor. Así que ante esa precariedad es muy difícil poder sobrevivir. Nosotros somos un caso que tuvimos suerte porque el 5.º libro que sacamos, cuando ya las cosas empezaban a no funcionar, cuando ya habíamos tenido que hacer una ampliación de capital porque nos habíamos quedado sin dinero, porque no podíamos pagar nuestros propios sueldos, así que yo tuve que buscarme otro trabajo como contable en una empresa de fotovoltaica que ya he podido abandonar.
y en ese momento sacamos plomo en los bolsillos, que fue un libro que funcionó muy bien. Funcionó muy bien para nuestros números de entonces y eso nos permitió poder seguir. Entonces, nuestra historia ha estado siempre marcada por momentos de crisis y momentos en los que llega un libro que es como la liana a la que te puedes volver a agarrar para recorrer no se sabe cuántos más metros, ¿no? Y así han sido los 8 años. Después tuvimos Crónicas de la Mafia, que fue otro hito, y ya estábamos muy mal y ampliamos Capital otra vez cuando sacamos Fariña. Y a la semana ese libro fue un bombazo y fue el que me permitió dejar el trabajo y dedicarme íntegramente a la editorial. Luego, como sabéis, el año pasado tuvimos todo el hacer judicial con el tema de Fariña, que luego se resolvió muy bien para nosotros y son esos hitos los que nos han permitido seguir viviendo. Supongo que la experiencia será parecida a la de Irene, luego contará ella, y a la de muchos otros editores con los que he tenido ocasión de hablar y compartir experiencias, porque todos tenemos nuestras biografías unidas a títulos muy concretos que en un momento dado nos permitieron poder seguir viviendo, poder seguir haciendo libros. Llega un punto, es verdad, en el que, 8 años después miras para atrás, tienes ya un catálogo más relevante, te has conseguido hacer un hueco, ya no tienes que explicar en muchos sitios qué es Libros del Caos, sino que ya te conocen y te reconocen. Antes era, no, somos una editorial pequeñita, que hacemos crónica. Ay, chiquillos, crónica. No, pero es como un dicho tan pequeño en el que dicen, no vas a vender nada. Y sin embargo, mira, al final creo que hemos logrado hasta crear tendencia a hacer que las grandes, o algunas de las grandes, creen un sello específico de crónica y estamos muy orgullosos de ello. Muy bien. Y bueno, la verdad es que sí que es verdad que por mi formación como economista, es verdad que muchas veces cuando hablas con otros editores se pierde un poco la perspectiva de los números, ¿no? Y creo que es muy importante siempre mantener los pies muy ligados a la tierra para poder precisamente garantizar lo que quieres hacer, que es seguir haciendo libros. Y si los números no cuadran, es imposible, porque va a llegar un punto en el que vas a tener que cerrar o meterte en una espiral loca de endeudamiento o como hay otras editoriales, de publicar muchísimo para, con el dinero de la novedad, poder seguir manteniendo el día a día, lo cual te conduce a una estructura al final completamente nociva, en la que estás dependiendo de sacar libros para poder tener caja, y no que sea la base de la pirámide, el fondo, el que tire, el que te asegure los ingresos y no la novedad. Pues muchísimas gracias. Es increíble, yo os llevo siguiendo desde que empezasteis, es increíble cómo vais arrancando. Y luego en el turno de palabras, uno de los problemas que nos encontramos en el emprendimiento en industrias culturales es lo último que ha dicho Alberto, ¿no? El tema de la financiación, no tener conocimientos de economía, pues nos lleva a veces a tomar decisiones que son un pelín arriesgadas, pero luego en el turno hablamos. Le toca ahora a Irene Álvarez. Irene Álvarez es es la cofundadora de Lata de Sal, de la editorial de álbumes ilustrados Lata de Sal. Con Irene, cuando los medios hablan de emprendedores o emprendedoras en serie, siempre nos muestran perfiles que son tipo muy agresivos, muy vinculados al ámbito tecnológico. Irene es justo lo contrario. Para mí es una de esas personas que puedes considerar emprendedora en serie porque lo lleva en las venas y está muy alejada del modelo de emprendedor que nos suelen vender y que en las industrias culturales no suele ser muy bien acogido. Irene montó la editorial Lata de Sal, que ahora ella os va a contar, y además también ha montado una tienda librería en Malasaña, y además siempre tiene más ideas y más para seguir creciendo. Que iba a hacer spoiler de todo, iba a contarlo yo. Así que Irene, bienvenida. Muchas gracias, Enar. Para mí es un honor estar aquí porque creo que soy mucho más pequeñita que Libros del Cao. Tengo ahora mismo, mi editorial tiene 6 años, nació en noviembre de 2012. Yo venía del mundo del periodismo, de la televisión, trabajaba en medios de comunicación y la última etapa trabajaba en series de ficción. Lo digo porque
bueno, yo venía de un mundo bastante estable en el que desde que acabé periodismo y literatura, bueno, pues tuve la suerte de tener un trabajo bastante fijo, con una nómina bastante fija a final de mes, bastante bien además, con bueno, pues comiendo en restaurantes cuando quería, comprándome el jersey de Zara que me apetecía y esas cositas, ¿no? Y entonces un día, después de años haciendo eso, pues decidí que quería montar una editorial. Yo la monté con mi expareja, ahora mismo, que ahora mismo va a montar otra cosa, pero bueno, que nos llevamos muy bien. Y es mi ex socio, que se llama Juan Blanco, que es una persona increíble dentro del mundo de la edición también. Entonces nosotros dos teníamos una especie de locura por el libro ilustrado, que yo creo que es lo que te lleva también a meterte en esto. Si no sería completamente loco no hacerlo, porque, o sea, hacerlo me refiero, porque el mundo del libro, yo creo y siempre digo que creo que es de las industrias, por lo menos desde mi punto de vista, el mundo editorial es seguramente lo menos rentable que hay en el planeta como empresa. O sea, no quiero con esto ser pesimista, pero me parece algo realista. Creo que es bueno, pues los porcentajes, los márgenes que tenemos, en mi caso, los editores son irrisorios a veces. Yo tengo muchos amigos que han montado otro tipo de empresas en otros sectores y la verdad es que alucinan, me dicen, no puedo entender esto. Nadie lo puede entender, pero a la vez nos encanta porque sabemos que lo que hacemos viene desde una pasión y un gusto y una locura que es desmedida. Yo no tengo horarios, no tengo, bueno, las vacaciones para mí, pues no sé, o sea, pues a lo mejor tengo, a lo mejor no se sabe, no es una cosa que no se sabe, pero a la vez nunca me he arrepentido, nunca, de haber dejado mi trabajo fijo, que os puedo decir que cobraba 2.500 euros al mes. Lo digo siempre porque es una cosa que me hace mucha gracia y que veo como así, qué maravilla. Pero a la vez no me he arrepentido ni un solo día, ni una sola mañana, ni una sola noche, ni una sola tarde de haber dejado un trabajo que era maravilloso también, pero el mundo del libro creo que tiene que crearse y tiene que nacer desde la gente que amamos lo que hacemos. Las editoriales que sacan libros que realmente los aman, bueno, luego se nota. Yo nací, y siempre digo que nací gracias a mi competencia. Yo tenía una biblioteca en mi casa de libro ilustrado, un género que en España, aunque parezca muy cercano, el 2012, tampoco había tantísimas editoriales. Había unas que habían creado una muy buena escuela, Calandraca, Coquinos, Zorro Rojo, que ya lleva unos añitos, bueno, Juventud, un montón, ¿vale? Pero no era la saturación que hay ahora, que ahora es verdad que hay una pasada, o sea, el libro ilustrado, yo ahí sí que ya a la gente que quiera montar una editorial de libro ilustrado, creo que tiene que enfocar muy bien hacia dónde va, porque somos 300.000. Pero es verdad que cuando yo nací, pues yo creo que había como una segunda oleada, ¿no?, de gente que quería montar este tipo de editoriales, que creo que tienen mucho que ver con el arte, mucho que ver con la poesía. Es un género que para mí son libros, obras de arte que no pueden y no creo que les afecte nunca la digitalización, por ejemplo, porque es que son libros que tienes que tener, que tienes que tocar, que tienes que no sé, hay cosas que
yo siempre digo cuando la gente me dice, bueno, es que todo al final va a barrer, o sea, bueno, va a venir la ola digital y nos va a barrer a todos. Sí, no, a ver, hay cosas que, de hecho, a mí me encanta lo digital cuando está bien aplicado, pero es que hay cosas que no. El Guernica nunca va a desaparecer vamos, me parece, no, porque tú tienes que apreciar las pinceladas, tienes que apreciar la historia, o sea, hay cosas que no van a desaparecer. Entonces, yo nací como una editorial de libro ilustrado especializada. En ese momento, un poco como lo que os decía Alberto, buscamos lo que no había en el sector. En mi caso, había muchas editoriales de libro álbum, pero que sacaban libros preciosos, ya os digo, pero no había ninguna que tuviese unas temáticas tan especializadas como las que os voy a comentar. Yo salí como especializada en 2 colecciones, en 2 temáticas que nos habíamos de alguna manera pues eso, especializado muchísimo como estudiosos además del libro y álbum. Una de ellas, y os podéis reír, es la colección Gatos. Hicimos un estudio bastante amplio para descubrir cuál era el personaje más literario dentro del libro álbum y del libro ilustrado y de la literatura infantil, el más versátil para poder sacar todo tipo de, ¿vale? Todo tipo de álbumes, pues el que pudiese tener un momento perverso, un momento dulce, un momento pícaro, de todo, ¿no? Y también el personaje o el animal, en este caso, porque somos súper animaleros, más unido a la figura del escritor. Descubrimos que el gato, además de nuestra subjetiva locura hacia este felino, era el animal más unido a la figura del escritor y del ilustrador. La mayoría, yo hice un informe, un estudio que entregué a mis distribuidores para que ellos supiesen que esto no era una locura de una niña que un día se había levantado y había dicho, me gustan los gatos, voy a hacer libros de gatos. Y es verdad que prácticamente el 90% de los premios Nobel no solo han tenido gatos, sino que sus gatos han sido una inspiración importante en sus obras. O sea, todos conocemos el caso de Hemingway, el caso de Poe, bueno, y de muchos otros, el caso de Borges, pero hay muchos otros muy famosos que a lo mejor no conocéis. Por ejemplo, Víctor Hugo tenía una locura hacia los gatos y Los Miserables. Intentó que sus personajes tuviesen los nombres de muchos de sus gatos. O sea, hay un montón de cosas alrededor del mundo del gato que a mí me apetecía mucho transmitir. Y hicimos esta colección, una colección que lo que tiene es que los libros intentamos que sean libros de todos los países del mundo. O sea, tenemos libros iraníes, libros de Taiwán, libros de Corea, libros de Canadá, todos, pero siempre con protagonistas gatos. La otra colección es la colección Vintage, que es una colección de libro ilustrado en la que intentamos publicar libros que nunca llegaron a España en los años 50 y 60, porque aquí no estábamos a otra cosa, y que, sin embargo, fueron libros que de alguna manera marcaron una época en sus países. Por ejemplo, en Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, aunque en otras cosas, pues nosotros en arte tenemos una tradición mucho mayor o lo que sea, en libro ilustrado ellos nos dan 200.000 vueltas, porque en los años 50 publicaban libros transgresores, tenían editoriales solo especializadas en el libro álbum, muchos autores, ilustradores, ya les gustaría vivir como vivían los ilustradores de los años 50 y 60, que además, como fue la época en la que la publicidad tuvo tanta repercusión, pues también podían vivir de eso, y eran ilustradores que vivían de eso, y muy bien. El caso es que hicimos estas 2 colecciones, ahora hemos ampliado otra y nos diferenciamos un poco de la competencia por eso, por la especialización. Y bueno, yo
yo, eso, mi aportación es esa, un poco también lo que decía Alberto, es al final lo que quieres es aportar al mundo editorial tu granito de arena y siempre con lo que tú sabes y con lo que tú de alguna manera, tu pasión es la que manda, y yo no quiero sacar libros que ni me van ni me vienen, porque al final para eso pues a lo mejor ya hay mucho en el mercado y bueno, y yo creo que al final estamos haciendo una tradición, una cultura, en mi caso no solo por la lectura en la literatura infantil, sino por el arte, por la ilustración narrativa, que creo que es algo que no todo el mundo conoce. Yo sigo escuchando en las ferias, y me imagino que tú como librero lo escucharás muchas veces, que mis libros no son libros, que tienen poco texto, que tienen poco texto y que entonces no son libros. Claro, yo hago muchos cuentacuentos con niños, y me acuerdo que hace como 4 años escuché una madre, que a lo mejor la vuelvo a ver alguna vez, que cuando su hijo terminó, estaba emocionada su hija con el cuentacuentos, se quería llevar el libro, y entonces la madre le dijo: bueno, ya has escuchado, este libro no lo vamos a comprar, porque ahora vamos a comprar, atención, me lo dijo en mi cara, vamos a comprar un libro de verdad. Entonces yo ahí, claro, o sea, no le pegué ni nada, porque como bien dijo Enar, soy una persona poco agresiva, pero me faltó esto. Entonces, claro, ese es el tema, que en mi caso el libro álbum, me imagino que a ti te pasará también algunas veces con el tema del tipo de literatura que hacéis vosotros, bueno, no lo sé, pero en mi caso muchas veces se ha menospreciado cuando, como decía una gran editora de Penguin de los años 60, que editaba este tipo de libros, editaba Maurice Sendak, ella decía: mira, Mark Twain escribió una vez una carta a su mujer, una carta de amor, y eran como tropecientas páginas de carta, y pues alabando su cuerpo y su mente, y al final le dijo: mira, perdona, porque me hubiese gustado escribirte algo más breve, pero no tuve tiempo. Así que, bueno, yo con esto termino ya, con Mark Twain, porque lo que quiero es que, bueno, pues que de alguna manera dentro de mi profesión se aprecie este libro, y yo creo que lo estamos consiguiendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Si vais a la Feria del Libro, bueno, está la mayoría de los que estáis aquí, estáis en la feria. Caseta 301, por favor. Sí, y se ve, la de Irene se ve muy bien porque, bueno, se ve muy bien, excepto si eres torpe como yo, pero porque está abierta, ¿vale? Para que la gente pueda entrar. Es el turno de Clara. Bueno, a Clara y yo nos conocimos hace unas semanas en la radio, bueno, en M21, en la radio del Ayuntamiento. Clara es una de las fundadoras de Letropía, es filóloga hispánica por la UAM y traductora por la Universidad de Newcastle, es autora de los poemarios, tenemos aquí varios poetas hoy, Plurales y Ya no, y en Letropía ejerce de directora general y gestora de proyectos, además de realizar formaciones para escritores como talleres. Cuéntanos. Sí. Bueno, buenos días. Veo que en el programa ha habido un pequeño error, sí, lo tenía que buscar, hay una rata y sale 2 veces Irene, pero bueno, lo actualizamos en la página web para que lo tengáis en Redmagin, en los ponentes de Redmagin está bien, sí. Y si nos ha colado en los bios. No, si no pasa nada, es que me ha hecho gracia, porque sí. Siendo correctora, ¿no? Pues me hace esta ilusión. Sí, el tuyo justo. Que mi biografía ya no es rata, ¿no? Me parece. Bueno, hay un erratón, ¿sabes? Hemos duplicado 2 veces a Irene. Es muy traicionero.
Bueno, pues nada, sí, soy una de las fundadoras de Letropía, que es una agencia de traducción y corrección de textos que surgió en el año 2015 de mi mano y de Inés de la Higuera. Y nada, bueno, pues nosotros creo que Letropía no está todavía en la RAE, es una palabra que nos inventamos y significa para nosotras la utopía de las letras. Entonces, bueno, nuestro trabajo es, pues a diferencia de ellos, nosotros somos un servicio y lo que hacemos es trabajar con esa materia prima que son las letras e intentar pues mejorarlo lo más posible. Y también nos estamos orientando hacia la formación un poquito de escritores, orientación en cuanto a cómo publicar, porque bueno, a diferencia de ellos yo no conozco otro mundo. La verdad es que empecé con 19 años a trabajar en la editorial, ya lo dijo Casimiro Parker, empecé ahí unas prácticas y luego ya he seguido, estudié filología, entonces bueno, no vengo de otro sitio y luego conseguir publicar en editoriales, que bueno, yo he conseguido publicar en 2, o autopublicar para alguien que escribe es algo un poco pues complicado porque no hay mucha información. Te tienes que ir enterando a base de equivocarte o de asistir a muchísimos eventos, etcétera, etcétera. Entonces, Letropía ha visto que no hay mucha información de este tipo, que no hay orientación suficiente quizá, y entonces, aparte de hacer corrección de textos, que no hacemos solo corrección de libros, también hacemos corrección, por ejemplo, de tesis doctorales o de memorias de empresas, de lo que se necesite, pues aparte de estas correcciones también estamos desarrollando asesorías literarias, por ejemplo, que son sesiones en las que trabajamos con los escritores tanto para poder mejorar sus libros como para orientarles en el mundo editorial, saber qué pueden hacer, qué deben hacer, dependiendo del tipo de libro que ellos tengan. Y bueno, pues eso es un poquito lo que hacemos. Como he dicho, llevamos 4 años y hemos tenido que ir aprendiendo, ir viendo qué es lo que necesitan, pues eso, los escritores y las empresas con las que trabajamos. También, como decía, hacemos traducción de textos, pero es cierto que bueno, que como decían ellos, es importante buscar un nicho, estar especializados y es cierto que trabajar con escritores, pues la verdad es que es muy enriquecedor y al final uno tiene que ir haciendo lo que le gusta y bueno, ir encontrando esa manera de poder sobrevivir y de comer todos los días, pero a la vez haciendo algo que nos guste. Así que bueno, no sé ¿Los qué más servicios contar. los ofrecéis a través de una web o los ofrecéis? ¿Cómo es vuestra relación con vuestros usuarios? Pues sí, la verdad es que tenemos oficina, que estamos en el norte de Madrid, en Fuencarral, pero es verdad que prácticamente todo el contacto se hace a través de internet, redes sociales, posicionamiento en Google, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí. Sí, es verdad que, claro, también corregir textos lleva muchas horas, entonces la forma de hacernos ver, de darnos a conocer muchas veces son las redes sociales porque nos permiten estar trabajando, tener un segundo para contar algo por Instagram o por Facebook y así hacemos ese contacto. También, bueno, pues el contacto con los escritores, pueden venir a vernos a nuestras oficinas, pero muchas veces es por internet, por videoconferencia, teléfono e email. Fenomenal. Luego hablaremos de cómo buscar lectores o clientes o usuarios cuando tenemos un sitio tan físico, ¿no? Cuando somos obviamente muy físicos. Pues es el turno de Sergio Ban. Sergio Ban, en plena crisis, decidió no solo abrir una librería, sino abrir una librería y una galería de arte. Están dentro de Lavapiés y bueno, Sergio, voy a leerlo. Sergio es... me he ido de Sergio, me he adelantado de Sergio, pero bueno. Sergio, su formación comprende estudios de periodismo y publicidad. Ha sido durante más de una década jefe de prensa y relaciones públicas de la Real Federación Española de Automovilismo. Tenemos banca, automovilismo, series de ficción. Actualmente dirige Gran Librería y la Galería Arte Swinton, antes conocidos como Swinton & Grant, pero ya no.
y escribe de forma habitual para medios digitales como Zenda, Clavo Ardiendo o El Asombrario. Para mí Sergio es mi librero de cabecera. Y Gracias. creo que es cuando hemos estado esta semana aquí en RedMagin, ¿no?, hablando de algoritmos de prescripción de libros, para mí el elemento diferencial de un algoritmo a Sergio es que Sergio no solo me recomienda las cosas que me gustan, sino las cosas que él cree que me van a gustar, pero no de forma predecible. Léete esto que no te has leído nunca y que a lo mejor te gusta. Y para mí como usuaria, lo que tiene más valor de ir a la librería Grand o cuando voy a ver a la caseta de la Feria de Libros, que sé que me va a recomendar cosas que me van a gustar. Entonces es lo mismo que hace en Zenda. En Zenda hace curetaje de contenidos sin avasallar, sin recomendarte 65 libros de golpe. Y bueno, cuéntanos, después de los spoilers, cuéntanos. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Yo soy una de las personas que forma parte de Gran Librería y Swinton Gallery. El espacio ha evolucionado mucho, estamos en Lavapiés, empezamos siendo una librería y una cafetería y luego una galería de arte. Lo que pasa es que la galería de arte está independiente, está separada de lo que es el resto del local. Por eso siempre, antes éramos Swinton and Gran y ahora lo hemos separado, porque tanto la librería tiene su vida y su programación, como la galería tiene su programación, tiene sus ferias. Es decir, es todo bastante más complejo, y como era tan complejo, la gente tampoco lo acababa de entender. Muchas veces nos ocurría que no sabían qué era lo que hacíamos. O sea, no era difícil de entender, y al final lo que es una librería y una galería de arte, sin más. Me resulta curioso que todos o casi todos venimos de fuera del mundo de los libros. Yo igual, como a contar soy periodista y vengo de la comunicación institucional durante muchos años, y un día decidimos, tanto mi socio Goyo Villasevil como yo, que estábamos un poco hartos del trabajo que hacíamos habitualmente. Yo me lo he pasado muy bien en las carreras de coches, que es a lo que me he dedicado siempre, pero ya había pasado el momento y había que hacer otra cosa. Y era tan sencillo como qué es lo que nos gusta, qué es lo que conocemos, qué sabemos, y eran yo los libros y mi socio el arte. Entonces lo que hicimos fue montar un espacio en el que, para diferenciarnos de alguna manera del resto de sitios, pues era la galería, era la librería y la cafetería. Pero el sobre todo es lo que antes comentabas, y lo que también hablabais vosotros, es que se edita tanto a lo largo bueno, ya iba a decir de la semana, es una pasada. Yo cuando recibo las novedades en la librería de que va a haber esa semana, recibo un taco de 200 folios con 4 libros cada folio, y seleccionar esos libros para tenerlos en tu librería y que tengan vida más allá de 2 semanas, necesitas hacer una labor de curetaje, de ir cogiendo libros, decir este lo voy a mantener más tiempo, y bueno, pues intentar diferenciarte de no ser una librería en la que entran los libros y entran y salen, sino que tú como librero llegues a conocerlos con más o menos profundidad, para que cuando te llega a la gente, las personas y los lectores y lectoras que van a una librería, poder recomendarlos sabiendo lo que estás recomendando. Que yo creo que lo que tienen las librerías de ahora es eso, que el librero y la librera sea capaz de recomendar, que no es un gran espacio o un centro comercial en el que están todos los libros, no hay nadie al quien preguntar y coges el libro porque la portada es bonita, sino que es otro tipo de público el que va a las librerías pequeñas. Y es ese en el que nos hemos centrado, ese es el público que también teníamos y que sabíamos que íbamos a tener. Nosotros en Gran Librería, además de vender libros, que es lo que hacemos, e ir a ferias, esta del libro, la de Madrid, que es como la feria, también vamos a otras más pequeñas. Intentamos que el espacio, que la librería sea un lugar de encuentro. O sea, hacemos también un montón de cosas, de actividades culturales, no solo presentaciones de libros, que a lo mejor es un poco lo más normal que hacer en una librería, sino también hacemos conciertos, hacemos lecturas,
hacemos conferencias, siempre relacionado con el mundo literario, con algún libro en concreto, es decir, es ir más allá de la venta de libros, eso es fundamental. Y además lo bueno que tenemos es que el espacio de la galería es muy grande, porque la galería es muy grande, es guay, y se pueden hacer un montón de actividades que a lo mejor en otras librerías más pequeñas pues son más difícil de hacer. Y nada, pues en estos años nos hemos enfrentado, pues como comentabais vosotros, a un montón de cosas, pues desde momentos muy dramáticos de, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ya no podemos hacer más, así estaba muy bien, lo hemos intentado, hemos recibido ese mensaje que hemos hablado también todos, el de estáis locos, que es un mensaje además transversal, quiero decir, porque te lo dice tu madre, pero que también lo ves en la televisión cuando te dice el mundo del libro ha muerto. Es un mensaje transversal, lo escuchas todo el rato por todos los lados y bueno, pues en vez de ser desalentador, hombre, yo creo que dedicarte al mundo del libro, como comentabas, hay que estar también un poco, o sea, no intentar ser millonario, es decir, yo sé que nunca voy a tener un yate, nunca, jamás en mi vida, de hecho me va a costar un poco ir a la playa, entonces lo que haces es te dedicas a esto pues porque es una forma de vida en el fondo, es la forma, tú cómo quieres vivir, pues quiero vivir rodeado de libros, de autores, de conocer un montón de gente interesante. Yo antes trabajaba en una oficina y aquello era, pues estuvo muy bien, pero tenía muy buen sueldo también, era todo maravilloso, pero no, yo pues un poco más que tú. Claro, y tenía mi despacho y todo ahí era guay, ¿sabes? Y venían los pilotos y todo era muy glamuroso y te ibas a Mónaco, pero luego al final, después de 11 años, es un rollo. Es decir, al final no es lo que más te gusta. O sea, te lo pasas muy bien, pero luego es un rollo. No sé, y con la librería llevamos 5 años, todavía no es un rollo, porque como cada día además es una aventura, o sea, cada vez que abres las puertas de la librería y además es lavapiés, quiere decir que allí ocurren un montón de cosas fantásticas. De verdad, o sea, es alucinante. A nosotros como librería nos ha ocurrido de todo. Quiero decir, hay muchísima gente que te quiere un montón y luego nos han aparecido pintadas gigantes. Tenemos una fachada de 15 metros con un Moríos. Gigante, 3 veces, Moríos. Y luego en la ¿qué? Con acento, guay. Sí. No. Y luego en los escaparates un montón de pegatinas de hay que quemar este local, esto fuera. Bueno, hemos vivido momentos como luego cosas maravillosas. Sí, que para ser una librería dices tú una cosa tranquila, ¿no? Sí, eso es lo que dice mi madre. Dice, pero esto no era tranquilo, hijo. Dice, ¿por qué hace la policía ahí otra vez? Vuelve a los coches. Sí, no, por eso, que ocurren muchas cosas, pero que luego eso es lo que nos da la vida también. Quiero decir, que luego lo contamos y está muy bien. Hombre, que te pinten que te mueras es un poco chungo, ¿eh? Yeah. O sea, que porque lo hacen una vez y bueno, pero 3 es como... No es tan amenazante cuando tiene buena ortografía, ¿no? Es como... menos, sobre todo cuando lo firman y sabes quién es, que es como... ¿sabes? Bueno, pues eso, es Lavapiés, eso. Lavapiés es un barrio de contradicciones, es muy cultural o multicultural o como queramos llamarlo, y con un montón de sitios relacionados, pues eso, con la literatura, con el arte, pero luego tiene también otro lado que es un poco más oscuro, que todos conocemos, y bueno, pues está ahí. Bueno, yo es que también vivo en Lavapiés, quiero decir, es que tengo el pack completo, todo el mundo me conoce, paso al perro y dicen, esta es el que se muere. Se pone la tilde. Te vamos a matar, eres tú, vamos a quemarte. Pero bueno, al margen de eso, luego es verdad que la librería nos da vida. O sea, yo lo mejor que he podido hacer fue dejar mi anterior trabajo, dedicarme a esto, siempre siendo muy claro que desde luego, o sea, ser emprendedor en el mundo editorial o en el mundo del libro es ser valiente. O sea, esto es así, es ser valiente, porque te enfrentas a tantísimas cosas y desde luego nunca pensando que vas a tener un retorno económico de ningún tipo, de que vas a... O sea, quiero decir, puedes llegar a tener una vida normal, estándar, de casa normal, de vacación normal y poco más. Pero luego es verdad que el día a día es otra cosa. Es decir, o sea, yo soy feliz cuando estoy en la librería con los libros, contando cosas, seleccionándolos de entre esa taco de páginas amarillas que te llega todas las semanas. Es una pasada. Y conoces autores, conoces a editores, conoces un montón de cosas. No sé.
Bueno, eso sí, como se puede ver. ¿Y en qué caseta estás en la Feria del Libro Estamos tú? en la caseta 91. Estamos enfrente del Florida Park, que es guay. Tenemos sombra. Claro, es que cuando dijiste sombra yo te busqué en otro sitio de la feria, bueno, esto da igual. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Nada, vosotros, al revés. Y es el turno ahora de otro Sergio. Sergio Mejías tampoco viene del sector editorial y está en el sector editorial. En esta mesa es, digamos, la representación del mundo digital, del mundo del libro. Es ingeniero técnico de informática por la Politécnica y máster en dirección de empresas por IES, y en la actualidad desarrolla su labor profesional en la editorial de autoedición Buboc, de la que es CEO y cofundador. Bueno, si quieres cuentas tú un poco tu trayectoria y nos cuentas qué es Buboc y a qué os dedicáis. Es la siguiente presentación. Ahora te la ponen. No, ahora ya se la ponen. Me he equivocado. ¿Me la ponen sola? Sí, se pone, ahora te la ponen. Sí, es solo esta, o sea que fácil, no tengo que pasarla. Joder, pues acabo de pisar la presentación porque dice del mundo digital y tengo aquí una foto todo lleno de libros. Porque están muy vinculados. Así que, ¿qué es Buboc? 11 años ya. No, la verdad es que no sabría definirlo. O sea, bueno, aquí como todos estáis relacionados con el mundo cultural, pues palabras como autopublicación, edición independiente, autores noveles, POD, todo eso ya lo sabéis. Así que eso no lo voy a contar. Os voy a contar lo que ha sido Buboc y que nadie sabe durante estos 11 años. Buboc ha sido la empresa que cuando comenzó en 2008, que estábamos ahí, bueno, podéis ver que trabajar en el mundo editorial adelgaza. O sea, que eso es algo bueno, aunque cobres poco, pero te conservas bien. Así que ese día empezamos. Ese día fue el día que fuimos a hacer la presentación de Buboc al Café Gijón, y desde ahí pues han pasado muchas cosas. Buboc fue la primera editorial online que logró estar en el gremio de editores. Fue la primera editorial que empezó a trabajar con la Biblioteca Nacional para imprimir sus incunables y tenerlos a disposición del público. Y fuimos los primeros que conseguimos el depósito legal para libros de autoedición. A cosas que ahora, bueno, se van viendo como algo normal, pues hubo que lucharlas. Nosotros fuimos la empresa que hace 11 años, que parece que hace nada, pero hace 11 años no existían todavía los iPhone y todas estas cosas. Nosotros, me acuerdo de un Simo, que presentamos un e-reader, lo primero que había en aquella época, no sé cómo se llamaba, Papire o Cervantes, no me acuerdo. Pero era de este tamaño, así, y había un prototipo para leer el periódico así también en digital, que era así de grande, y era increíble, ¿no? Me acuerdo de la cola de gente esperando para poder tocar ese nuevo aparato que había aparecido. Y nosotros fuimos la primera empresa que ha conseguido, después de muchos años, después de luchar, la primera empresa de autoedición en estar en la Feria del Libro. O sea, son pequeñas guerras que se han ido consiguiendo y que ahora, bueno, me imagino que con el tiempo pues daremos por hecho y será algo normal. Pero ahí estuvimos, ¿no? Eso fue Buboc. Buboc fue la empresa que dio los primeros 2.000 libros a Amazon para salir en España con su Kindle, por ejemplo. Son cosas que nadie sabe, ¿no? Pero que ahí estuvimos nosotros haciendo ese trabajo. Y eso han sido 11 años. 11 años trabajando para autores y para al final tener esa foto en esa Feria del Libro. Y este año hemos presentado, nosotros hemos hecho muchísimas novedades, hemos investigado muchísimos formatos, hemos sacado cosas que no han funcionado, que la gente no entendía en su momento, y este año hemos sacado algo nuevo, algo que todo el mundo que pasa por delante de la caseta se queda mirando, hace un comentario, nos pregunta, y la verdad que estamos muy sorprendidos. Y eso va a ser nuestro nuevo proyecto
durante este año vamos a sacar un nuevo sello editorial, vamos a trabajar sobre él. Y tengo aquí una de las muestras de ese invento que hemos hecho tan revolucionario y que todo el mundo pregunta y dice qué buena idea, ya era hora, esto, bueno, pues es esto. Es un libro en papel. No es un rollo ahora de culto, mira que has sacado el libro, no. Es un libro en letra grande. Libro en letra grande, para gente mayor, para gente que no puede ver, para esa gente que lleva años sin poder leer y no tiene mayor misterio. Bueno, luego tiene una técnica por detrás, porque como ha dicho Enar, somos ingenieros y le daremos la ingeniería a este libro. ¿Y cómo se le da? Bueno, pues una serie de marcas y de cosas informáticas haremos que cualquier libro de nuestro catálogo se pueda vender en letra grande, ¿no? Y si se haga en ese momento, se marque bien, se maquete bien, se haga la portada bien y ese libro que solo existe en ese cloud se convierta en una realidad para mucha gente que tiene esta necesidad. Y eso es Google. Pues muchas gracias. Vamos a hacer, si queréis, un turno rápido porque Irene se tiene que ir volando. Si te tienes que ir ya, vete. Caseta 349. 349. Y Alberto, ¿vosotros tenéis caseta también? Es que te gusta las 11. O sea, vete. Bueno, hacemos una ronda rapidísima y... 5 líneas. Vale. Bueno, todos habéis coincidido que no es el sector que os va a hacer rico, nunca se sabe, pero no es el sector que os va a hacer ricos o ricas, pero sí es el sector que más os apasiona. Hemos tenido ejemplos aquí de que el papel no ha muerto. Yo no soy muy amiga de entrar en ese debate porque creo que todos los formatos son y deben ser compatibles y que los usuarios y las usuarias estamos ya familiarizados con cualquier tipo de formato, entonces no intentaré entrar en la guerra, pero hacemos una ronda de pensando en que las personas que nos están escuchando van a emprender, un consejo que os hubiera gustado que os hubiesen dado cuando empezasteis. Yo es que me he sentido muy identificado con ambos. Y una de las cosas que quería decir es que lo has dicho en la biografía esa que tengo medio de coña, medio en serio en nuestra web. Yo soy librero frustrado. ¿Por qué? Porque hice demasiados números, hice demasiadas cuentas y me volví loco y dije, ni de coña, esto es una locura, esto no se puede hacer. Entonces no me lancé, no me atreví y me quedé trabajando en el banco en el que estaba, porque no me atreví, porque dije, esto tiene cara de préstamo que no voy a poder devolver. Y sin embargo, luego, cuando tiempo después surgió lo de la editorial, me lancé de cabeza y una de las claves era precisamente no haber hecho ese plan de negocio loco, porque efectivamente el retorno de las inversiones es prácticamente nulo. No es algo que hagas por dinero, sino que es algo que haces por pasión, porque lo que te motiva es precisamente esa forma de vida. Es que llega el domingo y no estás obsesionado con que mañana es lunes. Y es lo que ha cambiado radicalmente, creo que en la vida de todos. Trabajamos mucho, ganamos relativamente poco o lo justito, pero sin lujos, pero tenemos una vida que nos llena, que eso es algo que vale muchísimo más. Y creo que es un poco lo que he entendido también en vuestros discursos. Y ahora te devuelvo el micro para que me devuelvas lo del plan de negocio inexistente. Yo, mi consejo fundamental es hay que hacer el plan de negocio, tienes que saber a lo que te enfrentas y luego lo tiras. Es fundamental porque nunca, jamás salen las cuentas, nunca. O sea, que es así, quiero decir, lo coges y es que, o sea, nosotros llevamos 5 años abiertos y yo tuve sueldo hace 1. Quiero decir, ¿y cómo vives? Pues mi madre me da tuppers. Claro, es que es así, quiero decir, es así. Es una cuestión de perseverancia y saber, sobre todo, que vas a sufrir muchísimo, que va a ser estupendo y que te lo vas a pasar muy bien, pero que va a haber un componente de sufrimiento muy importante y que no se puede desdeñar porque no todo el mundo es capaz de torear con él. O sea, eso es, o sea, que ser emprendedor es guay, que es una palabra que se han inventado guay para decir persona que gasta el dinero y sufre, pero que realmente
hay que tenerlo en la variable de la vida que vas a tener. Luego es verdad que pasado el tiempo, o en nuestro caso por lo menos, has funcionado, quiero decir, has salido adelante, ha funcionado. Es verdad que no tienes el drama este de que el lunes te tienes que levantar, porque como has trabajado también el domingo te da igual. Todos los días. Entonces, y ese es mi consejo. Mira, yo os doy un consejo. Pero tienes que sacar así el micrófono. A ver, yo estoy súper de acuerdo con ellos dos. Yo de todas maneras creo que Alberto y yo, si nos hubiésemos conocido, ahora nos llevamos muy bien, pero si nos hubiésemos conocido seguramente cuando empezamos la editorial éramos antagónicos, porque yo era Alicia en el País de las Maravillas. O sea, para mí todo era... o sea, yo no hice eso justamente, lo hizo mi socio y él estaba horrorizado con los números. Yo decía, ¿pero qué va? Si luego va a ir todo fenomenal y no sé qué. Pero entonces es verdad que es muy importante hacer los números, luego obviarlos, pero en realidad yo no los tiraría, los tendría, o sea, yo entiendo la metáfora, pero yo desde como soy yo, que soy una Alicia en el País de las Maravillas, o sea, yo soy una persona que no pisa el suelo, ¿no? Y es mi mayor debilidad, lo reconozco, o sea, tengo ahora 38 años y podría tener 6, ¿vale? Perfectamente. Entonces, no es muy importante justamente en el mundo editorial, que es un mundo tan fantástico, tan de... Pues eso, de que el día a día parece que estás en una especie de selva de cosas, de árboles inventados, que coges el fruto y lo muerdes y dices, uy, esto es una fruta nueva. Vale, eso todo es muy bonito, pero es súper importante, porque si no, acabas realmente muerto entre las deudas y eso ya es un horror. Tener los números claros. Yo no me dedicaba al mundo de la economía y yo ahora mi día a día es amar a las facturas. O sea, tienes realmente que ponerlas muy bonitas. Yo, por ejemplo, hago unas facturas como que las diseño muy bonitas porque así me gusta verlas. O sea, tengo como unos ribetes, unas historias, pero al final de verdad que tienes que acercarte a la economía casi más que a lo otro que ya viene de por sí, ¿sabes? La economía editorial, yo creo que básicamente yo hice el máster de edición de Santillana, me dieron economía editorial y me hubiese gustado que todo el máster casi fuese de economía editorial, porque me parece que al final los que nos metemos en este mundo, menos tú que venías de esto, o sea, del lado oscuro, normalmente venimos de hablar con los conejos, de tomar el té con el sombrerero, y eso es peligroso a veces. O sea, que no es tira. Quiero decir, para ponerlo en marcha, porque si haces estrictamente las cuentas, ves que no sale, o no sale en el sentido de poder tener un buen sueldo, sino que no sale. Entonces, lo que pasa es que también te tienes que marcar puntos de inflexión, es decir, si llego aquí y no puedo, o sea, quiero decir, tampoco hay que volverse loco y decir, todo, ala. Es que, quiero decir, no tiene sentido, pero que es verdad que si haces el caso estrictamente a lo económico, nunca emprenderías ni harías nada. Primero porque todo es muy inconsistente, y porque en cualquier negocio, yo creo que ya no es una cuestión de editorial, hay un montón de variables que tú no controlas. Quiero decir, depende de tanto de lo que... O sea, puede ser, eres tú en el negocio, pero es el tipo de público en función del local en el que estás, en función del barrio en el que está, en el momento que estás viviendo, que vive la ciudad. Es decir, y solo a partir de ahí hay una serie de cosas que lo hacen ponerlo todo a tu favor o todo en tu contra. Y saber en el momento en el que estás y marcarte el límite y decir, bueno, pues hasta aquí está claro que esto no funciona. Pero bueno, yo creo que todos hemos estado en ese punto cuando emprendes. Es decir, llega un momento en el que dices, pues mira, esto no funciona. Pero luego
luego dices, venga, un mes más, a ver qué pasa. Y luego pues llegas a los 5 años y esperando que sean más. Sí, bueno, nos quedamos sin libreros. Bueno, chicos, yo me tengo... Vale, gracias, Irene. He traído un libro, os lo dejo aquí por si alguien... Es la última novedad de la Caesal y por si alguien lo quiere ver. Luego te lo llevo esta tarde. Gracias a todos. Enar, un honor. Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias. Pues vosotros, si ya cerramos, ¿consejos? Sí, bueno, pues hablando de lo económico, yo me dedico más a servicio que a producto, pero creo que el error que cometemos todos al empezar es no poner un precio adecuado a lo que estamos haciendo. Primero porque nos infravaloramos y segundo porque como queremos clientes, pues a veces hacemos cosas que no tenemos que hacer. Entonces, si estáis empezando un proyecto nuevo, creo que sí que está bien que hagáis este plan de negocio, aunque luego lo tiréis, pero que tengáis claro cuánto queréis cobrar por hora, si trabajáis por hora, y bueno, que sí, que es cierto que sabemos que no nos vamos a comprar un yate, pero sí que hay que comer porque al final también hay que tener un poquito de recompensa de decir, bueno, este mes puedo respirar un poco más, ¿no? Cuando acaba el trimestre, no, ahí nunca se respira bien, pero bueno, por lo menos que puedas decir, bueno, me voy a la cama tranquilo, he hecho lo que a mí me gusta, pero además no estoy de deudas hasta aquí. Entonces, un poco equilibrar eso y tenedlo muy en cuenta, que una cosa es que os guste vuestro trabajo y otra es que tengáis que regalarlo. Sí, rápidamente, yo al contrario de lo que dicen los compañeros, yo os aconsejaría hacer un buen plan de negocio, tener claro qué queréis hacer, qué vais a ganar, cuánto vais a ganar, cuándo, eso tenerlo claro, si queréis sobrevivir, porque 5 años son realmente un desierto, como no lo tengas todo muy claro, y luego si tu proyecto lo vas a presentar a inversores y más, por muy guays que seáis, o sea, si no tenéis un buen plan detrás, pues dirán que no. Y el segundo consejo es que tengáis también claro si queréis hacer un proyecto que os guste, porque lo hacéis porque disfrutáis con él, o queréis hacer un proyecto que crezca porque es diferente la perspectiva, ¿vale? Si lo queréis hacer por vuestro gusto, pues haced lo que os dé la gana, que funcionará como sea y pasaréis los años como podáis, y si tenéis suerte, pues triunfaréis y sacaréis un sello editorial maravilloso que será la revolución. Pero lo normal que pase es que no ocurra eso. Entonces mi consejo es que siempre penséis en la gente, no tanto en lo que a ti te gusta, sino lo que le gusta a la gente. Y intentéis solucionar un problema que tengamos, es decir, que hacer libros con olores pues puede ser muy chulo, pero si ya a la gente le cuesta dejar el mando de Netflix ahí un rato para leer, pues imaginaos si tienen que poner algo para que huela, que no sé qué, o sea, pensad en la gente, ¿no? Y así podéis tener una posibilidad de tener un negocio exitoso y de contribuir al sector editorial. Pues yo voy a hacer otra cosa distinta al resto. Me van a robar el bolso porque en mi taller sí se genera mucho dinero, porque, bueno, mucho trabajo. Eso trae dinero porque el dinero genera dinero, es lo único que tengo claro, porque trabajo con empresas muy grandes. Entonces al final es que tú vas poniendo un valor y cuando ya los tienes pillados, pues si solo lo haces tú, tienes que ir sacándolo. Así que mi madre, empecé porque mi madre me dijo, si solo falta el dinero no falta nada. Entonces dije, pues ya está, no tenemos ningún problema. Pero sí que es verdad que todo el rato es jugar con una ruleta, entra dinero y luego hay que posicionarlo otra vez. O sea, es algo que plantarme no lo puedo plantar nunca, porque siempre está el dinero en sitios distintos. Entonces voy apostando. Pero sí que es diferente porque yo doy un servicio también. Entonces yo creo que haciendo producto las cosas son más difíciles. Pero si haces una cosa muy concreta que solo la haces tú y se empeña Accenture en que quiere que la hagas tú, pues ahí las cosas varían. Pero siempre de la raíz del libro, de que todo es muy bonito, de que todo nos gusta y que nos gusta doblar papelitos. Pero sí que es verdad que se va convirtiendo en un negocio. Lo que más me interesa es poder trabajar con gente que quiero y poder pagar bien a la gente y que cuando estamos en proyectos estar haciéndolo bien. Entonces necesito tener dinero, yo no puedo
luego gestionar las cosas que nos caemos todos muy bien y todos nos parece muy bien, pero no, la gente tiene que comer. Entonces sí que es eso, es un movimiento de piezas y que tienes que asimilar que el dinero no es la recompensa de todo, porque la satisfacción es muchísimo mayor, pero el dinero es lo que hace que puedas comprarte una máquina que troquele no sé qué, el dinero es lo que hace que venga el ilustrador no sé qué a trabajar y que puedas tener el taller donde lo quieres tener. Entonces tampoco le tienes que tener miedo. Al principio sí que le tenía como miedo al sentido del dinero, ¿no? Que cómo voy a ganar dinero con esto, cómo voy a hacer esto. Y lo tienes que adecuar dentro de tu día a día y saber que lo tienes que ir colocando. Y ya está. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir. Queda claro que emprender en el sector editorial es de valientes, pero que es posible, que genera empleo y propuestas, que parece que lo que nos venden es que no va a salir adelante y sí salen adelante. Creo que un factor común para todos es la diferenciación y la especialización. Entonces probablemente ese sea uno de los caminos a seguir, incluso la innovación con lo que nos ha enseñado Sergio de voy a hacer libros que sean inclusivos para todas las personas, que con dificultades de lectura o no, e ir encontrando huecos que a lo mejor a priori parecían una locura. Creo que todos a priori podían parecer una locura y que de hecho hoy en día están ya plenamente consolidados. Gracias por venir. Pasamos a la siguiente mesa redonda y le diré paso a Antonio, mi compañero.